Bien, iniciamos la clase de hoy. Aquí tenemos un ejercicio donde nos dice, determino la razón de una PA en donde el término número 20 es 157 y el primero es 5. Esto es una aplicación de fórmulas. Inclusive podemos dejar de hacerlo. Entonces vamos a sacar los datos aquí del ejercicio B1. Vamos a ver si escribe. Vamos a darle control Z. Entonces el ejercicio B1. B1, entonces dice, determino la razón. Es la incógnita. Es la incógnita. De una progresión aritmética donde el término número 20, es decir, A20, viene a ser 157. El vigésimo término, entonces, es 157. Al decirnos el término número 20 o el vigésimo término, significa que nosotros tenemos 20 términos en esta sucesión. Eso es lo que ya sabemos también. Y el primer término, entonces A1, viene a ser 5. Y con esto nosotros ya vamos a poder resolver el ejercicio. Un poquito ahí. A colocar la fórmula. La fórmula de progresión aritmética es el último término es igual a A1, que es el primer término, más N, que es el número de términos, menos 1 por la razón. Esta viene a ser la fórmula. En esta nosotros tenemos que ingresar los datos o despejar la razón. Yo prefiero despejar la fórmula. Vamos a despejar la fórmula. Si nosotros tenemos aquí a n, este a1 que está sumando, ¿cómo puede pasar al primer término? Puede pasar restando. Entonces el signo de este a1 está aquí. Es positivo tácito. Entonces pasa restando. Bien, ¿cómo se queda esto en el segundo miembro? Se queda así. n-1 por la razón. Bien, nosotros queremos la razón. Entonces dejamos acá la razón y todo ese paréntesis está multiplicado. ¿Cómo va a pasar el paréntesis al primer miembro? Va a pasar dividiendo. Entonces esta es la fórmula despejada. En esta fórmula ustedes van a cargar sus datos, van a hacerlo así. Entonces razón va a ser igual a n, ¿cuánto viene a ser n? 157. Menos a1, que es 5. Todo esto dividido, n menos 1. Y n es 20 menos 1. Esto ustedes resuelven y ya van a tener la razón. Bien, vamos al ejercicio B2. Vamos al ejercicio B2. ¿Qué dice el ejercicio B2? Vamos a ver. Ahí va a ingresar Tiago. ¿Alguien me puede acompañar con la calculadora? Sí, profe. Genial. En el ejercicio número 2 nos dice, ¿cuántos múltiplos de 11 existe entre 100 y 1000? ¿Cuántos múltiplos de 11 existe entre 100 y 1000? Entonces, donde el primer término es 121 y el último término es 990. Entonces colocamos aquí. Vamos a colocar un ratito, denme un segundito, gente. Voy a reacomodar mis... Ahí está. Entonces, en el ejercicio 2, B2, el primer término es 121 y el último término es, vamos a ver ahí, 990.
Nosotros estamos buscando el múltiplo de 11. ¿Qué significa eso? Que la razón es 11. La razón es 11. Entonces aquí vamos a ingresar. ¿Qué es lo que nos pide aquí? ¿Cuántos términos existen entre 100 y 1000, verdad? Que sean múltiplos de 11. Entonces el primer término después de 100 sería 121. Voy a colocar un poquito acá. Entonces el primer término es 121. Y el último término es 990. Entonces, ¿cuántos términos hay, ¿verdad? Múltiplos de 11 entre estos dos extremos? Entonces, la incógnita viene a ser la n. Entonces, vamos a cargar en la fórmula. Empezamos a trabajar. Siempre partimos de la fórmula. Esta es la fórmula. Y en ella vamos a estar cargando los datos que, datos que tenemos. A n, ¿cuánto es? 990. A 1, ¿cuánto es? 121. Más n menos 1 por la razón. Y la razón viene a ser 11. Entonces, aquí en el primer miembro tenemos 990. 121 que está sumando va a pasar restando al primer miembro. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda n menos 1 por 11. Bien, ¿cuánto nos da en el primer miembro? Belén. Federico, ¿estás, hijo? Profe, sería 869, profe, ¿está bien? 990 menos 121. 69. Gracias. Gracias, muy amable. Bien, y en el segundo miembro tenemos que hacer una distributiva. Vamos a hacer 11 por n y 11 por 1. Entonces, vamos a tener 11 por n va a ser 11n. 11. Y 11 por 1 va a ser 11 y lleva el signo menos. Entonces, tenemos aquí 869 en el primer miembro. Nuevamente, este 11 que está restando va a pasar al primer miembro, pero en esta ocasión va a pasar sumando. Y ahí en el segundo miembro ya nos queda 11n. Nuevamente resolvemos esta parte. ¿Cuánto nos da? 858. ¿Puede ser? Belén. Federico. Profe, es 869 más 11, ¿verdad? Profe, 870. Sí, suma, es suma. Gracias. ¿Cuánto nos da? 880. 880, profe. Gracias. 880. Muy amable. 80. Bien. ¿Qué hacemos con este 11 que le multiplica a n? Va a pasar, el que le multiplica pasa. Dividiendo, profe. Perfecto. Dividiendo. Y ahí tenemos ya cuántos términos tenemos. Y da decimal otra vez, profe. 80. Sería 80. 79,09. ¿Cuánto da aquí? 880 dividido 11 da 80. 80. Sí, perdón. Entonces existen 80 términos múltiplos de 11 entre 100 y entre 100 y 1000. Ahí está. Es el ejercicio B2. Ya estamos en el segundo. Ahora vamos a esta parte. Esta parte quiero dejar a cargo de ustedes porque ya conocen esta parte. Voy a escribir un poquito. Aquí necesitamos el término número 11 en este ejercicio. Y tenemos ahí una sucesión. 1, 4, 7, 10. Están observando, ¿verdad? ¿Cuánto sería el primer término ahí? 1. Va a ser 1, correcto. Entonces aquí vamos a tener a 1 va a ser 1. ¿Cuánto va a ser n? 11, ¿sí? ¿Cuánto sería la razón? La razón. 3. 3. Correcto. Entonces con eso ustedes van a hallar
a n, el término número 11. En el número 10, ¿cuánto vale A1? 0, ¿verdad? ¿En el número cuánto, por favor? ¿En el número 2? El número 2, acá tenemos el número 2. Okay. Entonces, 0 es el primer término. N, ¿cuánto vale? Como nos dice, nos pide determinar el décimo término. Entonces son 10 términos en total en la sucesión. Y nos pide AN. Que sería la incógnita. Término número 10. La razón. ¿Cuánto sería la razón? 1/3. Entonces vamos a hacer 1/3 menos 0. Sería 1/3. O hallamos 2/3 menos 1/3. Va a ser 1/3. Entonces con esos datos ya van a poder resolver la operación. ¿Es suficiente hasta ahí? Con esos dos ejercicios. A eso me refiero. Sí, se entiende, por favor. Parece todo sin problemas. En este ejercicio nos pide hallar el primer término. Fíjense. El primer término nos pide. Entonces aquí A1 va a ser la incógnita de la siguiente sucesión. El primer término en la siguiente sucesión. La sucesión aquí nos da el primer término. El primer término es negativo 23/2. Y no nos da el último término. Este ejercicio no está dando, nos dice determinar el primer término, pero no nos dice cuánto es el último término. Y acá sigue punto, punto, punto. Así que este ejercicio que trae en el libro del MEC no tiene último término. Entonces este vamos a dejarlo sin resolver. Entonces no corresponde, le falta un dato, le falta el último término. Profe, Sí. en tal caso sería supongamos que negativo 23 sobre 2 sería el segundo término, ¿no? El tercer término supongamos también que sería 9 y el cuarto término sería 13 sobre 2. Y no sería entonces en Pero mira, 23 acá menos... sigue el punto, punto. Significa que la sucesión sigue, hijo. Y no sabemos cuál es. Entonces sería una solución infinita, ¿verdad? No sabemos cuál es el último, mi rey. Mira, acá Entiendo. sigue punto, punto, punto. Significa que hay más términos acá. Dentro de la sucesión. Sí, sí, entiendo. Ajá. Entonces dejamos esto así. Bueno, vamos al ejercicio 4. Vamos a ver qué dice. En una progresión aritmética de 14 términos, es decir, n va a ser 14. El primer término es 2. Y el último término es 28. Calcular la razón. Ahí está. Este se va a poder hacer. Entonces, la razón, la fórmula de razón va a ser AN menos A1 sobre N menos 1. Ya despejamos nosotros hoy. Esta fórmula entonces van a aplicar. Bien. Luego, aquí nos dice, voy a bajar un poquito más esto. Nos faltan dos términos, dos problemas más. Dice, el séptimo término de una progresión aritmética es 37. Ahí vamos a colocar aquí ejercicio de 1. Entonces, el séptimo término se refiere al término número 7, viene a ser 37. Y el decimoquinto es 77, ¿correcto? El decimoquinto es 77. El término número 15 entonces es 77. Calcular la razón y el primer término. Aquí vamos a hallar la razón y A1. Dos incógnitas tenemos. Dos incógnitas. Son dos incógnitas. Cuando
nos pide o nos solicita dos incógnitas, debemos de armar o formar dos ecuaciones. Porque tenemos dos incógnitas, debemos de formar dos ecuaciones. ¿Cómo formamos? Acá el primero nos dice que el término número 7 es 37. Entonces voy a colocar aquí, término número 7 es 37. Aquí yo voy a formar una ecuación. Fíjense. Para hallar a 7, ustedes saben que para hallar a 7, este es A1 más 6 veces la razón. Ustedes ya saben. Yo ya les expliqué. ¿Por qué? Porque tenemos, si es A7, entonces acá tenemos A1, aquí tenemos más n menos 1 por la razón. Y si n es 7, entonces 7 menos 1 sería 6. Y 6 por la razón va a ser 6 veces la razón. Entonces de ahí sale esta forma. Bien, entonces acá para A7 yo voy a colocar A1 más 6 veces la razón me tiene que dar 37. Entonces esto yo reemplazo aquí. Donde está A7 yo coloco A1 más 6 razón. Aquí nosotros obtenemos la primera ecuación. Bien, por otro lado, yo tengo que A15, el término número 15, es igual a 77. De aquí debemos de sacar una ecuación más y ahí resolver. Bien, para obtener el término número 15, fíjense ustedes, término número 15, va a ser A1 más 14 veces la razón. Entonces, cuando aquí es 15, acá debe ser 14. ¿Sí? Es decir, 1 menos. Entonces, esto yo voy a estar cargando en esta ecuación. Aquí yo voy a estar cargando eso. Entonces, en vez de A15 yo voy a colocar A1 más 14 razones igual a 77. Y ahí tengo la segunda ecuación que me va a ayudar para resolver el problema. Bien, con estas dos ecuaciones, ¿cómo queda? Queda así. A1 más 6 razones igual a 37. Por otro lado, A1 más 14 razones es igual a 77. Esta es la ecuación. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Qué vamos a hacer con la primera ecuación? Voy a multiplicar por menos 1 de manera que se pueda neutralizar la parte de A1. Entonces, ¿cómo va a quedar mi ecuación? Va a quedar menos A1 menos 6 razones menos 37. Le cambio totalmente los signos a la primera ecuación. Mientras que la segunda ecuación colocamos exactamente como se encuentra, sin modificar absolutamente nada. Y ahí vemos que A1 tienen valores iguales, signos contrarios, se puede neutralizar. Esta parte que vamos a hacer, tenemos que restar, vamos a corregir un poquito acá, 14 razones, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer esa parte? Vamos a, un ratito, vamos a borrar esto. Ahí está. ¿Cuánto nos da? 14 positivo. De 14 positivos sacamos 6. ¿Cuántos quedan? 8. Correcto. Y en el segundo miembro, al efectuar esta resta, ¿cuánto queda? 40. Perfecto. Positivo. Correcto. Entonces ahí vamos a despejar la razón. ¿Qué hacemos del 8? Va a pasar dividiendo, ya Correcto. que está multiplicando. Exacto. Está multiplicando, vamos a estar dividiendo. Y ahí ya tenemos la razón. ¿Cuánto viene a ser la razón ahí? 5. Gracias. Ahí ya tenemos la razón. Ya tenemos una de las respuestas, tenemos otra incógnita que viene a ser A1.
Para hallar A1, yo puedo usar una de las dos ecuaciones. Y voy a usar este que tengo acá. Ya que tengo aquí A1 más 14 razones igual a 77, voy a usar este. Entonces, en este voy a cargar, en esta ecuación, voy a cargar razón igual a 5. Entonces, aquí tengo A1 más 14 razones igual a 77. Yo quiero el valor de A1, pero la razón vale para nosotros 5. Ahí lo reemplazamos y vamos a ir despejando. ¿Cuánto nos da 14 por 5? 70. ¿Cuánto? 70. 70. Gracias. Y ahí ya tenemos la razón. 70 es un término independiente, debe pasar al segundo miembro, restando porque está sumando. Entonces ahí tenemos el primer término que es 7. 7. Ahí ya resolvimos la otra incógnita, o sea que ya encontramos. Entonces la razón es 5 y el primer término viene a ser 7. ¿Se entiende esta? Sí, profe. Perfecto. Acá tenemos un ejercicio similar a este, bien similar. No sé si ustedes quieren practicar un poquito este o vamos a resolver o plantear ya el término acá, el ejercicio 2, este ejercicio que está acá. ¿Vamos a plantear al menos? Sí, profe, por favor. Bueno, nos dice que el noveno término, vamos a hacer aquí, entonces, el noveno término es 25 y el decimoquinto término es 37. Estos dos datos nos dan. Y nuevamente nos pide el primer término y la razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Este es el término número 9. Entonces, vamos a reemplazar por A1 más 8 razones. Va a ser 25. Y ahí, este ya saben ustedes de dónde sale. ¿Por qué 8 razones? Cuando aquí vale 9, la razón debe valer 8. ¿Se entiende eso, verdad? Y A15 va a ser A1 más 14 razones igual a 37. Tenemos ahí la segunda ecuación. Esto vamos a resolver, tenemos que plantear la solución. Vamos a cambiarle de signo a esta expresión. Entonces vamos a colocar menos A1 menos 8 razones igual a menos 25. Y esta ecuación copiamos intacta. Entonces colocamos aquí A1 más 14 razones igual a 37 positivo. Entonces ahí resolvemos esta ecuación. Ahí neutralizamos A1 y nos queda 6 razones. ¿Igual a cuánto? 12 puede ser. Sí. Entonces ahí dividimos 12 dividido 6 y la razón va a ser igual a 2. Bien, con esto nosotros podemos hallar ya podemos hallar A1. Vamos a cargar en este ya que está aquí a mano. Entonces A1 es lo que queremos, pero ya tenemos el valor de la razón que es 2 y cargamos en esa ecuación. Dejamos aquí A1 más 28 igual a 37. Entonces ahí 28 va a pasar restando y ya tenemos también el primer término. ¿Cuánto nos da aquí? ¿De dónde salió el 28? 14 por 2 y ya. Ah, ya, gracias. 9, profe. 9, correcto. Entonces aquí nuestro primer término viene a ser 9. Ahí está. Con eso completamos nuestro ejercicio de hoy. Esto me van a pasar en limpio y alzar en la plataforma. Si no pueden alzar en la plataforma, me pasan igualmente en el grupo de WhatsApp. No me envíen en privado porque de esa manera queda
en el grupo de WhatsApp las evidencias. ¿Está bien? No se me traspapela, digamos, virtualmente. Está bien, profe. Genial, profe. Gracias por todo, realmente. No, mi rey. No hay problema. Ustedes se merecen lo mejor. En la clase pasada, profe, Maeda. Ustedes son mis hijos mimados. profe, la clase pasada, ¿por dónde te entregamos? De la clase presencial, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp nomás, porque ese creo que yo no alcelo en la plataforma. Entonces, en el grupo de WhatsApp nomás. Ah, ok, O sea, ok, genial. la tarea anterior vamos a pasar de ahí nomás entonces. En el grupo de WhatsApp nomás, sí. La tarea que tuvimos la última vez. Está bien, profe. Bueno, porque el viernes pasado fue Semana Santa y el último fue la presencial que tuvimos brevemente en el colegio. Qué churro está Saúl. Gracias, profe. Bueno, con esto cerramos, gente.